equiparlos, escrutarlos para ver qué es lo que dice el texto y que nosotros, desde una perspectiva creyente o desde la que sea, lo hemos analizado. Tenemos ya unos, porque estamos ya teniendo unos criterios para poder analizar los textos con seriedad, con un mínimo de rigor, que es lo que pretende este curso, ¿no? Y ya el próximo día, pues, hablamos del Antiguo Testamento. Nos vamos entonces, para no perdernos, a ver algunos elementos importantes de este capítulo, que es los que son los libros históricos. Antes de ver cuáles son los libros históricos, vamos a recordar algunos elementos que han salido aquí cuando hablamos. Perdonadme que esté constantemente aludiendo a sesiones anteriores, pero es para que veáis la conexión que hay en todo el curso y sobre todo la importancia que tienen determinadas cuestiones. Bueno, pues vamos antes de ver los libros históricos, vamos a ver algunas cuestiones que han salido aquí que tradicionalmente se han considerado como elementos históricos, es decir, de la historia, y esto quiere decir del pasado, que han configurado el itinerario de un pueblo, el pueblo de Israel. Los hechos o acontecimientos considerados históricos, veremos si son tales, comienzan en la historia de la Biblia con los relatos de la creación. Los relatos de la creación, y digo los en plural porque hay dos relatos de la creación que son los que están en la fotocopia por delante y por detrás, primero y segundo. Relatos de la creación, historia de Adán y Eva, Caín y Abel, Noé, Abraham, Moisés, Egipto y el Éxodo, Josué, Jericó y la tierra prometida, las 12 tribus y los jueces, el arca de la alianza, la monarquía unida, Saúl, David, Salomón, el templo de Jerusalén, la monarquía dividida, Israel y Judá, el exilio de Babilonia, Esdras y Nehemías. Hasta aquí hay una historia, que es la que aparece reflejada en los textos de la Biblia. Hay una historia posterior que continuaría tras las figuras de Esdras y Nehemías, que estamos en el exilio y en el post-exilio de Babilonia, que una historia que se configura después, pero esa la vamos a dejar, no he querido meterla aquí y seguir escribiendo, porque la vamos a dejar para esa fantástica sesión que le vamos a dedicar al Intertestamento, porque eso ya está dentro del Intertestamento. Entonces de eso hablaremos en su momento, que recuerdo es una época histórica muy importante, ya que en ese momento es en donde nace, vive y muere y resucita Jesús de Nazaret, en ese Intertestamento. Por eso lo vamos a dejar esa historia para dedicarle un análisis particular sobre esa época, ¿no? ¿Con esto qué hacemos? Con todo esto que tenemos aquí, que forman parte, son como acontecimientos históricos, hay muchísimos más, miles que podríamos hacer una lista enorme aquí, pero estos son como los grandes rasgos de la llamada historia de Israel, ¿no? En algún momento de este recorrido, que va diríamos, lo más antiguo, que es la creación, hasta lo más moderno, en este momento, que sería el posexilio, o después de lo que sucede después del exilio, hay una serie de hechos que los historiadores comenzaron a cuestionar hace unos 70 años. 70, 75 años, empezaron a encontrar dificultades a la hora de poder fijar en el tiempo, es decir, en un calendario, acontecimientos como el relato de Noé y el arca con los animales. ¿Pero esto en qué época fue? ¿Cuándo fue? ¿En qué año? ¿En qué momento? ¿En qué siglo? Y no eran capaces de ponerlo en un calendario. Lo mismo sucedió con las historias de Caín y Abel, con la historia de Adán y Eva, hasta llegar a los relatos de la creación, que dijeron, pero bueno, ¿esto cuándo sucedió? ¿Cuándo se creó el mundo? ¿Cuándo Dios modeló al hombre y a la mujer? ¿Cuándo tuvieron lugar estos acontecimientos? Entonces la historia, esta historia de estos acontecimientos por aquí, y probablemente algunos hasta aquí, trazaríamos una línea y a partir de aquí otra que nos llevaría hasta aquí, el arca quedaría en medio. Hasta este primer bloque, los historiadores de Israel, como no eran capaces de situarlo en un calendario, en vez de decir que eran hechos históricos, dijeron que eran historias. Historias en general, para entendernos como historietas. Historietas que no quiere decir que no sucediesen. Lo que quiere decir
es que no somos capaces de ponerlas en un calendario y no podemos demostrar que fuesen históricas. Eso, ojo, no quiere decir que no hayan sido históricas, ¿eh? Quiere decir que no se pueden demostrar su historicidad, que son cosas distintas. No sé si me estoy explicando, pero que aquí hay gente que se puede descolocar y dice, ¡ah, entonces Moisés no existió! No, no, yo no estoy diciendo que Moisés no haya existido. Estoy diciendo que, y me estoy metiendo en este punto ya, que la figura de Moisés, que aparece entre los libros históricos, pudo ser un señor de carne y hueso, con pelos y con orejas, perfectamente, claro que sí. Pero lo que se cuenta de la historia de Moisés, no somos capaces de situarlo en un calendario en un momento concreto. Como si somos capaces de situar en un calendario todo lo que sucede a partir de esta historia del Arca de la Alianza, la monarquía, el templo, porque hay elementos bíblicos, extrabíblicos, y volvemos otra vez aquí a la historia de Israel, a la arqueología bíblica, que confirman esos datos que se cuentan en la Biblia y por tanto los podemos meter en el calendario y saber de qué época son. Y además hay elementos extrabíblicos que confirman la historicidad de hechos o de personajes que aparecen en esta segunda parte de los libros históricos. Como por ejemplo restos del templo, que los hay, inscripciones sobre monarcas de la época de la monarquía israelita, es decir, un montón de datos que confirman que fueron así, ¿no? Pero eso tampoco quiere decir, y lo veremos al final de la sesión de hoy, que lo que dice la Biblia sea tal cual sucedió. Porque la Biblia tiene una intencionalidad pedagógica. Por lo de pronto religiosa, sin duda, pero pedagógica, que es transmitir la fe. Entonces, para transmitir la fe hay cosas que no se tienen que contar, no son necesarias. Hay datos que aburren, como fechas y datos y nombres y listas. Para que si no lo necesitamos, pues lo obviamos y entonces vamos a lo que realmente es interesante para poder transmitir un mensaje. Esa es la finalidad de la Biblia. La Biblia como tal, no es una crónica de acontecimientos. Es un mensaje, que para eso utiliza muchos géneros, como son el de las crónicas. Pero podían no utilizarlos, o utilizarlos en un determinado momento, que es lo que hacen. Bueno, entonces, lo mismo, eso sucede, lo que hemos visto por aquí, con estos relatos, con otros posteriores que aparecerían aquí a partir de la figura de Abraham, Moisés, el Éxodo, que los israelitas estuvieron en Egipto, como tenemos aquí, en la imagen aquí, no hay ninguna duda. Nadie cuestiona que los israelitas estuvieran en Egipto. Estuvieron en Egipto. Y hay elementos que lo confirman. Ahora, ¿estuvieron como nos relata la Biblia? Ah, pues eso ya no lo sabemos. La Biblia nos transmite un mensaje de presencia de los israelitas en Egipto y nos cuenta una historia. Que pudo ser así o no ser, pero que estuvieron allí sí, que salieron de allí también, y que llegaron a la tierra prometida también. Después vamos a ver cómo y de qué manera. O lo mismo pasa con Josué, Jericó y la tierra prometida. Los israelitas, después de salir de Egipto, entran en la tierra prometida, en Canaán, por aquí, y... pero es como nos cuenta la Biblia, y se establecieron, se asentaron allí, mataron a toda la gente que había para asentarse ellos, pactaron con los que estaban allí para asentarse ellos allí o repartirse la tierra, se repartieron la tierra como está narrado en el libro de Josué y Jueces. Los jueces que se establecieron después gobernaron o mandaron como realmente se cuenta ahí, o las historias de jueces, la historia de Sansón, que es preciosa. ¿Sansón existió? ¿Y Dalila y todo esto? ¿Fue tal cual nos cuenta la Biblia? ¿O hay elementos o argumentos que pueden hacernos sospechar que son relatos con una intencionalidad religiosa, de fe, de transmisión de un mensaje? Veremos también. Los 12 tribus estuvieron asentadas en la tierra como se describe en la Biblia. Se crea un mito, una figura en torno al Arca de la Alianza, que nadie la ha encontrado, por cierto, ni Indiana Jones siquiera, a pesar de lo que han pagado para hacer esas películas. ¿Y existió el Arca de la Alianza? ¿Fue como se dice que fue o qué pasó con el Arca? ¿Es el Arca un elemento histórico o forma parte de una leyenda, un mito que comenzó a circular en la antigüedad y llega hasta nuestros días? Monarquía unida, Saúl, David, Salomón, más de lo mismo, como en los anteriores. Que hubo un Saúl, no lo duda nadie. Que hubo un David, eso sin lugar a dudas. Que hubo un Salomón, por supuesto.
pero gobernaron como se cuenta en la Biblia. Fueron los grandes estrategas, diseñadores de una gran ciudad tremenda como fue Jerusalén, un templo espectacular que no cabe, según los relatos evangélicos, o perdón, relatos bíblicos, no cabe físicamente, ya no en la explanada del templo donde supuestamente estuvo, sino cabe en todo Jerusalén, el templo que se narra en la Biblia. O sea que ese tipo de detalles, claro, dices tú, a ver, entonces nos están engañando, lo cual quiere decir que no hubo templo. No nos está engañando. Que las cosas no encajen no quiere decir que no hayan sido existido, que no sean históricas. Lo que pasa es que, ya estoy aventurando y adelantándome a cosas que son el final de la sesión de hoy y que ya anticipé en clases anteriores, lo que pasa es que todo tiene una intención. Y en esa intención, o para transmitir esa intención, que es ese mensaje, se utilizan los recursos que sean necesarios. Y si hay que exagerar, se exagera. Y si para captar el mensaje o la atención, o para llamar la atención de los lectores o los oyentes o escuchantes de esos relatos, hay que exagerar, se exagera. Y se dice que el templo medía 14 kilómetros de largo. Y si alguien se lo cree, pues bendito sea Dios. Y si no se lo cree, pues que por lo menos se lo imagina, una barbaridad, ¿no? Pues con eso ya conseguimos atraer la atención e imaginarnos un templo enorme. El templo de Jerusalén. Después, la historia de la monarquía dividida, que también es un hecho histórico, está demostrado. El exilio en Babilonia, que es de los acontecimientos históricos más importantes de la historia de Israel, como dije cuando hablamos de la historia de Israel, y hoy lo voy a repetir de manera especial, y el regreso, tras el exilio, a la tierra prometida otra vez, de la mano de dos autores de libros bíblicos que nos la relatan, como son Esdras y Nehemías, que cuentan la historia del regreso del exilio y la llegada de nuevo a la tierra y el establecimiento de Israel. Estaba diciendo que tenemos en la Biblia hebrea, nuestro Antiguo Testamento, una división en 3 partes de todo el Antiguo Testamento. Los judíos la dividen en ley, profetas y escritos. Nosotros la dividimos, bueno, esa parte la dividíamos en el Pentateuco, que se equivale a la ley. La ley, y bueno, Pentateuco es la ley y la Torá es el mismo nombre para las 3 mismas palabras, ¿no? Bueno, me estoy mandando un lío. La división de la Biblia hebrea, sus términos son ley, que es Torá, os suena la Torá, ¿verdad? Habéis oído hablar de la Torá, eso es ley. Profetas, que son los Naví, profeta, Neviín, profetas, los libros proféticos, y escritos, Ketubín son los escritos, el plural de Katab, que es escribir, Ketub es escrito, Ketubín, escritos. De todos ellos, el Pentateuco es el primero, y por ahí vamos a empezar. El primero, el Pentateuco, como su nombre indica, ¿qué indica? 5 libros. 5 libros. 5 libros. Rollos. Bueno, Rollos, sí, partidos o... Bueno, tampoco exactamente rollos. No. Pentateuco es un término griego, así como los que he citado son hebreos. Pentateuco es un término griego que efectivamente tiene 2 partes. La primera es penta y la segunda es teuco. Penta es 5. Teuco no es libro. Teuco es cajón. Cajoncito. ¿Por qué le llamaron cajoncito? Es del griego teujos, que es como... a ver, ¿cómo diría yo? Como si fuese una estantería grande llena de cajoncitos, en cada uno de ellos se mete un rollo. De manera que la forma de identificar los rollos era colocarlos cada uno en su sitio, por el orden establecido según el canon de la Biblia hebrea, en este caso. Entonces, el primer rollo, Génesis. El segundo, Éxodo. El tercero, Levítico. Cuarto, Números. Quinto, Deuteronomio. Entonces iban colocados cada uno en su cajoncito, en su teujo. Los 5 primeros eran el Pentateuco, los 5 cajoncitos, los 5 primeros. Y ahí estaba la ley, los más destacados, los primeros de todo, situados en un lugar destacado, ¿no? Y elevado. Esos son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien. Los otros que llamaríamos históricos, ojo, que no son proféticos, eso son la sesión próxima, ni sapienciales y poéticos, eso será la siguiente dentro de 2 sesiones. Los otros históricos, por llamarlos históricos de alguna forma, son, que supongo que os sonarán todos los nombres: Josué, Jueces, Ruth, 1, 2 Samuel, 1, 2 Reyes, 1, 2 Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, 1, 2 Macabeos.
Estos son los libros históricos que tenemos dentro del canon de la Biblia, de nuestra Biblia católica y de la Biblia de los... No, de los judíos no, porque Macabeos no lo tienen. Los textos griegos no están en... De todo este mare magnum de libros que formarían los libros históricos de la Biblia hebrea o nuestro Antiguo Testamento, Pentateuco y libros históricos, surgen una serie de dificultades que ya estoy anticipando y han ido saliendo por aquí. Primero, los escritores de los textos, digo escritores en plural porque no lo escribió un señor, en contra de lo que creen los judíos ortodoxos, que están convencidos de que el Pentateuco lo escribió Moisés. Y Moisés no escribió el Pentateuco. No pudo escribir el Pentateuco, entre otras cosas, porque el Pentateuco describe su muerte y dónde fue enterrado. Entonces, difícilmente pudo Moisés escribir eso. Bueno, pues los escritores que escriben todos esos libros no quieren hacer historia. Lo acabamos de decir ahora y profundizaremos en ello en un momento. Un dato que garantiza y confirma que hay distintos autores en todos los relatos, no solo del Pentateuco, sino del resto de los libros históricos de la Biblia, y eso lo podemos aplicar, lo aplicaremos después a los proféticos, a los sapienciales, incluso al Nuevo Testamento, son los cambios de denominación de un mismo objetivo, en este caso el nombre de Dios. En un texto que tenéis ahí delante, en el de Génesis 1 y Génesis 2, en los dos relatos de la creación, a Dios se le llama de dos maneras distintas, lo cual hace sospechar a los biblistas, al exégeta, que hay distintas manos, hay distintos autores, porque a uno le llama a Dios Yahvé y a otro le llama a Dios Elohim, ya lo veremos, aunque no en la traducción, muchas veces no se ven estos matices, de ahí la importancia de ir a los textos originales, las fuentes. Pues en un sitio nos encontramos con que Dios es Yahvé y en otros Dios es Elohim. Que Dios es Yahvé os suena, ¿verdad? Bien, Yahvé, no tiene mayor... Que Dios se llame Elohim, ¿suena también? No. Suena un poquito menos, ¿no? No cuajó tanto, no quedó tanto, quizás hay menos textos que llamen a Dios Elohim con respecto a textos que llaman a Dios Yahvé, pero es que a Dios se le llama de mil maneras distintas. Hasta no se le llama. En realidad, llega un momento en la historia del pueblo de Israel que a Dios no se le puede nombrar. Y entonces los judíos, ¿qué hacen? Bueno, no se les ocurre otra cosa, como tienen que escribir el nombre de Dios y no pueden escribir porque no se puede nombrar, pues inventan 4 puntitos. 4 puntitos que reflejan las 4 consonantes que componen el nombre Yahvé en hebreo. Esos 4 puntitos son el llamado tetragrama o tetragramatón hebreo, que es el nombre de Dios. En otras ocasiones a Dios le llamaban El, como el artículo El Dios El, y de ahí sale el Elohim, ¿no? Esa denominación sería más arcaica que la de Elohim. Otros elementos que confirman la existencia de diferentes autores son repeticiones de textos, rupturas, cortes. Lo vamos a ver en el texto, en los dos que tenemos delante de un momento, por eso no sigo con ello. O tensiones y contradicciones, distintos estilos a la hora de contar la historia o las historias o una misma historia. Esto dio lugar hace unos años, en torno a los años 70, a una clasificación de posibles autores, que es esta que tenemos aquí, que desde hace unos 10 o 15 años no se cree nadie, pero como no hay una alternativa, algo que confirme, en este caso que desmienta y supla esta clasificación, pues yo la presento aquí rápidamente, pero no vamos a profundizar en ella porque yo tuve un profesor en Roma, un emérito profesor, un magnífico profesor que seguro que a algunos de los presentes les sonará, que era Luis Alonso Shekel, que fue autor de una traducción de la Biblia que presenté el otro día, de tres traducciones de la Biblia al castellano. Este era un jesuita muy simpático, ¿no? Y además un poco pesetero. No sé si porque era jesuita o porque lo fuese, pero era un hombre encantador y un sabio, un verdadero sabio. Y una de las cosas que recuerdo en el último curso que dio en el bíblico, en el cual estuve yo, di un curso sobre los relatos del Éxodo. El curso era La libertad en el Éxodo. Y entonces lo que hizo un análisis fue de varios relatos del libro del Éxodo. Su especialidad era el Antiguo Testamento y antes de biblista había sido un poeta, magnífico poeta, entonces conocía muy bien la crítica literaria, cómo se podía hacer análisis de textos y compararlos unos con otros, de literatura antigua sobre todo. Y él, con esos conocimientos que tenía,
un día en clase dijo, bueno, este texto está viene atribuyéndose a un personaje que se llama el Yavista. Ahora vamos a ver quién es. Aunque algunos creen que en realidad no fue el Yavista, porque tiene algunos elementos parecidos a los que utiliza, o un estilo parecido al que utiliza el eloísta. Entonces puede ser que el texto del Yavista en realidad fuese manipulado después por el eloísta y se quedó así pasmado y dijo, ¿y qué más da? Si lo escribió uno y que lo escribió el otro. Si el texto da igual, lo que nos importa es el texto y el mensaje que trae. Que a mí que me importa que lo haya escrito este, si además no sé quién es este señor, ni a quién representa, ni si este está representando a muchos otros escritores que se esconden bajo este nombre. O puede ser un manipulador del texto posterior. O puede, bueno, empezó a dar ahí, total que al final de aquella clase todo esto se había desmontado. No había ya ningún autor del texto, ni nada. Y al final, como él bien decía, lo que nos queda, el texto. Eso es lo que nos queda. Lo demás son florituras, ¿no? Y elucubraciones mentales que nos hacemos los que nos dedicamos a esto. O sea, que podríamos dedicar a otra cosa, pero como esto nos gusta, pues esto comemos con estas cosas dando vueltas a esto, ¿no? Pero es muy simpático todas estas cosas, porque fijaos, Yavista, que se representa con la letra J, y vamos a ver un texto Yavista ahora, los expertos lo consideraban que era el primer estrato, la parte más antigua de los relatos bíblicos, de los textos del Antiguo Testamento. Lo primero que se escribe son los textos yavistas, son los más antiguos de todo, que son muy difíciles de clasificar, aunque aquí pone David, Nil, Salomón, 950, eso probablemente fue la época en la que muchos de estos textos antiguos se ponen por escrito. Pero eso no quiere decir que fuesen de esa época, sino que podían ser muy anteriores, que se utilizaban en ceremonias litúrgicas o que se transmitían de forma oral de padres a hijos y nada más, eso no tenía ninguna mayor trascendencia, ¿no? ¿Por qué se llama Yavista J? Porque a Dios casi siempre se le llama con el nombre de Yahvé y por eso se llama Yavista. Se le llama Yahvé en el texto hebreo, en el texto en castellano no se le llama Yahvé, se le llama Dios, ¿no? Y este señor, o estos señores, les gustaba mucho hablar de la creación, del pecado, de la tierra, eran como sus referentes permanentes en su mente, ¿no? En la mente teológica de su cabeza. Y para él, Dios, me falta sobrar una hasta aquí, Dios tiene un carácter antropomórfico. Cuando habla de Dios, habla como si estuviese hablando de una persona, de carne y hueso, ¿no? Tiene unas características, está sentado en el trono, habla con Adán y Eva, con las figuras que ha creado, se dirige a Caín, habla con... Es decir, ese trato de verbalidad, de cercanía con Dios, entre el ser humano y Dios, pues es típico de un personaje, en este caso autor, o supuesto autor, que tiene una imagen de un Dios antropomórfico con caracteres humanos. El segundo es este señor, el eloísta, el que llama a Dios Elohim. Está en el segundo estrato, sería posterior al Yavista, es del mismo tiempo que el Yavista, bueno, acabo de decir que es posterior, pero en realidad es posterior, no es del mismo tiempo, sería algo posterior. A Dios le llama Elohim y no representa nunca a Dios. Dios no tiene imagen, no se hace imagen de Dios, no pretende transmitirnos imagen de Dios. Eso en la mentalidad judía es muy importante, porque las imágenes no... Una imagen de lo sagrado, no. Al revés, hay que ocultarla. Pensad en el velo del templo que oculta el Arca de la Alianza, que ya no existe, pero lo oculta, y lo que puede haber dentro del Arca de la Alianza, que tampoco se sabe. El siguiente sería el deuteronomista, que es la tercera fuente escrita, y que algunos la situaron en un momento determinado en la Jerusalén del año 622, en el templo, en torno al templo, y con gran fidelidad a Dios. Este señor, pues, está muy vinculado a la liturgia, al establecimiento de una estructura religiosa fuerte, densa, bien organizada. O sea, el templo era el referente. Y el último, el sacerdotal. El sacerdotal, representado por la letra P, por el nombre alemán, Priester, está en el último estrato, sería el último de los autores. Escribe después de Babilonia, a partir del año 586, y desde luego antes del 520. O sea, entre estas fechas. Sus características son el orden sagrado. Dios todo lo hace bien hecho. Entonces, primero, segundo, tercero,
Este va a ser el autor del segundo relato de la creación, perdón, del primer relato de la creación que vamos a ver ahora. El que el primer día Dios creó, el segundo día Dios creó, todo eso, ese orden tan establecido, cuadriculado, es obra del sacerdotal. Y es el Dios del orden. Voy a ir un poquito más rápido porque no quiero perderme en detalles y quiero ir a los textos. Entonces, estamos llegando a un momento en donde esto de la historia, la historicidad, el historicismo, la historieta, está todo ahora ya en el aire. Yo creo que ahora mismo he creado aquí un ánimo de desazón, ¿no? De decir, bueno, pero esto fue o no fue, o dejó de ser, o existió o no existió. Yo no puedo confirmar nada, no tengo capacidad para hacerlo, ¿no? Pero sí quiero que tengáis como una especie de lo que algunos teólogos llaman la teología de la sospecha. Que es decir, a lo mejor este señor no era como nos lo pinta el autor del texto bíblico. Puede ser que no fuese así, ¿no? Que eso no quiere decir ni cuestiona la historicidad de esos personajes, sino que simplemente dice que a lo mejor no era como fue. Creo que el día que hablamos de la historia de Israel, os citaba la figura de David, el rey David. Que el rey David fue un rey de Israel, eso no lo duda nadie. Ahora, que fuese un rey como nos relatan los textos históricos de Crónicas, Reyes, no cabe. No, era imposible que fuese un rey tan esplendoroso como... Porque no tenía ni poder, ni la capacidad para hacer todo lo que la Biblia dice que hizo. Incluso después, Salomón, y pues más de lo mismo. El que existieron, no se duda. Lo que se duda o se cuestiona es que hiciesen tanto de como dicen que hizo. Entonces, ¿por qué se dice eso así y no se dice lo que realmente hizo? Pues se dice eso así, exagerando las cosas, cuando la monarquía ya no existe y se convierte en un referente del pasado. De las Lamentaciones. Y decir, ¿os acordáis cuando teníamos monarquía? Cuando teníamos un rey, lo bien que vivíamos. Resulta que vivíamos en una ciudad esplendorosa, con un templo fantástico, y empiezan a imaginar, cuando ya no existe, lo bien que vivían en la monarquía. Estos textos, los textos de la monarquía hebrea, se escriben cuando no hay monarquía. Siempre, no falla, no hay ningún texto de la época de la realeza israelí que se escriba durante la época de la realeza israelí. No, todo se escribe en posterior y cuando no hay, cuando se añora lo bien que se vivía cuando había monarquía. Eso es lo que quiero decir. Bueno, pues para eso vamos a poner un ejemplo que es el de los relatos de la creación que tenéis ahí delante. Voy a contrastar, fijaos lo que digo, contrastar, no enfrentar, dos elementos de la sociedad actual. El primero es la Biblia, la Sagrada Biblia que nos cuenta los orígenes del mundo, la creación, en sus primeras páginas. Y el segundo, esta obra de Stephen Hawking, que publicó El Gran Diseño hace un par de años, que provocó más de lo mismo, de lo que ya vienen, o confirmó, no sé yo, lo que dicen los científicos sobre todo esto, que parece que confirman que la creación es el resultado de una evolución, de una explosión, de una galaxia, de qué sé yo. Yo de verdad que de esto no tengo ni idea. No se puede. Pero de esto sí un poco. Pero yo, conociendo un poco esto y leyendo esto, no veo yo enfrentamiento entre uno y lo otro. No acabo de ver el enfrentamiento. Es más, lo veo hasta como que van de la mano. Al final os voy a presentar una diapositiva sorprendente sobre esta. Es la que cierra estas dos fotografías, que es fantástica. Que van de la mano estas dos cosas. Fijaos, en el principio, dijo Dios, hágase la luz, y la luz existió. Ahí tenemos la luz. Eso puede ser el origen, una creación, lo que sea. Lo mismo sucede de la creación con lo de la evolución. Aquí tenemos una imagen clásica del Edén, del árbol de la ciencia, del bien, del conocimiento del bien y del mal, la serpiente, Adán y Eva, desnudos, lo que se relata en la creación. Lo que el arte nos ha ido manifestando a lo largo de la historia en sus múltiples facetas. Al lado tenemos una imagen de lo que los científicos consideran el acontecimiento de la evolución hasta nuestros días, ¿no? Que venimos desde lo que sea, esto que no sé lo que es, unos animalitos y tal, y terminamos con el mono y terminamos ahí nosotros.
Entonces, el enfrentamiento supuesto que hay entre la fe, que es lo que está a este lado, y la ciencia, nos llevaría, pero insisto, yo creo que no, y esto me parece que es muy importante, que cuando salgáis de aquí lo llevéis, bueno, es misión mía, pero también es vuestra en el sentido que os pido que hagáis un pequeñito esfuerzo mental para comprender lo que voy a decir, y yo me hago un esfuerzo para poder intentarlo decir bien, porque es un poco rollo, pero me parece muy importante, porque la mayoría sois profesores de jóvenes, y a los jóvenes esto les resulta un conflicto que yo creo que tal conflicto no tiene por qué existir si se explica bien en una clase. Entonces, tenemos evolución, tenemos creación, y tenemos en este lado la Biblia, nuestra Biblia, y en este lado la imagen, o sea, los referentes, el texto bíblico de la creación y el referente bíblico de la evolución, que es Darwin. Volvamos a ver unas diapositivas muy rápidas que ya hemos visto aquí de la historia de Israel. Recordatorio. Historia de Israel. En la historia de Israel hablábamos, acordaos de esta diapositiva que tenemos aquí a Ciro, el rey de Persia, del periodo de la monarquía dividida en dos reinos. Tras la destrucción de Jerusalén en el año 587, Nabucodonosor se lleva deportados a los israelitas más destacados a Babilonia. Y surge este periodo que ahora, recuadrada, la misma diapositiva la hemos visto aquí, que es el periodo del exilio. Un periodo que algunos sitúan, bueno, que se sitúa en su comienzo en el 587 y su final no está muy claro. Es una fecha referente, pero yo estoy convencido que tuvo más tiempo. Porque hubo distintos retornos tras el edicto de Ciro que permitía la libertad y el regreso de los israelitas de Babilonia a Israel. Esto lo hemos visto, pero quiero recordarlo. Jerusalén, año 587 a.C. Lo hemos visto, Jerusalén es destruido, voy a leer, es llevado al exilio por el rey Nabucodonosor y en Babilonia se establece un porcentaje grande de judíos, israelitas, que allí configuran, yo lo anticipé aquí, configuran sus tradiciones y las ponen por escrito. Había en ese momento una sensación y un riesgo muy grande de disolución de sus tradiciones en medio de un contexto completamente diferente de carácter histórico, religioso, cultural, puntual, de todos los aspectos. De manera que era muy importante transmitir bien la identidad que ellos tenían y traían de su tierra anterior, es decir, de Israel, y sus tradiciones, fijarlas bien para que no se perdiesen ni se diluyesen en el contexto hostil en el que se encontraban. Cuando decía el otro día que las nuevas generaciones nacían en el exilio en medio de un contexto en donde no solo no había monoteísmo, sino que había politeísmo. No solo había una identificación como la del pueblo de Israel, con una identidad muy precisa, con una tradición, unos antepasados, sino que no había, y si había, estaba influida por otras culturas y por otros pueblos, eran riesgos que estaban al orden del día. Y eso llevó a los israelitas a poner por escrito, hay muchas gracias, porque ya me estaba yo quedando pelado aquí, de verdad. Y entonces esto obligó a los israelitas, estando en el exilio, a poner por escrito sus tradiciones. Era la labor que tuvieron los escribas en Babilonia, los escribas hebreos, ¿no? Aquí tenemos algunos escribas. Aquí alguna descripción, pero la voy a pasar porque no tiene demasiada importancia. La importancia que tenían los escribas como transmisores de una identidad y de una tradición. En Babilonia surgen, para empezar, una serie de profetas, que después llamaremos exílicos, pero de ellos hablaremos en la sesión que hablemos de los libros proféticos, que están en el exilio. Y en el exilio lo que hacen es recordar el pasado. Dicen, ¿os acordáis de lo bien que estamos en Jerusalén? Pues ahora no estamos en Jerusalén. ¿Por qué?
hemos sido malos, porque hemos cometido una fechoría, porque no hemos sido fieles a Dios, porque hemos pervertido nuestras tradiciones, por ninguna razón. El caso es que los profetas lo que hacen es una reflexión en voz alta que transmiten al pueblo. De esa reflexión surge una literatura, que es la literatura exílica o del exilio, que empieza a ver la necesidad de poner por escrito sus tradiciones fieles, puras, intactas, para que no se pierdan. Porque van pasando los años en el exilio, las generaciones, los mayores, que conocieron la Jerusalén antigua, empiezan a desaparecer, porque van muriendo. Es necesario poner por escrito lo que era, porque nadie sabe qué va a pasar, si van a volver o no, si se va a modificar la tradición o va a desaparecer. Y por tanto surgen todas estas historias, como las del templo, que decía, esto es todo posterior a la monarquía hebrea, como es lógico, lo hemos visto en la historia de Israel. Entonces hay que contar quién era el rey David, quién era el rey Salomón, cómo era el templo que había en Jerusalén. Hay que contarlo a las nuevas generaciones que están naciendo y hay que contarlo con un lenguaje que lo entiendan. Y cómo los niños, lo sabéis mejor que yo, entienden mensajes de este estilo tan importantes, exagerándolos. Y diciendo, el templo era fantástico, el templo era espectacular, éramos maravillosos, vivíamos en una tierra que mana leche y miel. Pero si es un desierto. No, mana leche y miel. No sé por dónde, pero... Entonces, los niños, las nuevas generaciones, se lo imaginan espectacular aquello. Entonces eso los identifica. Se desarrolla una identidad corporativa entre ellos que hace que después se entiendan mejor entre ellos, se separen en sentido positivo de los otros niños que vivían en babilonios, que creían en politeísmo, un dios, o en muchos dioses, o lo que fuese, y luchen por volver otra vez a su tierra, para recuperar su identidad, sus tradiciones, y su pasado, y su historia, y pensar en su futuro. Bueno, pues cosas así es lo que fueron sucediendo, fueron dando lugar a una literatura que es la que se llamó exílica. Esto es lo que ahora se llama una visión retrospectiva, una mirada al pasado para poder entender el presente. ¿Por qué estamos aquí? Es la pregunta eterna de la Biblia. ¿Qué es lo que hemos hecho para merecer esto? Así surgen las lamentaciones y decir, jo, con lo bien que estamos allí, qué lástima que nuestros padres o abuelos se portaron mal y por eso Dios nos castiga y por eso estamos en el exilio. Es la conclusión, la pregunta de Job, la eterna pregunta, ¿no? Por el sentido de la vida. Esto es lo de las nuevas generaciones, de los niños, la importancia de transmitir la tradición, una tradición que una parte de ella ya existía, que se había transmitido de forma oral, y otra que se había transmitido de forma escrita. La forma escrita es un poco más compleja y es menor, porque se limita sobre todo a un tipo de literatura antigua de carácter litúrgico que se utilizaba en el templo, de que ya existía esa literatura, aunque es en este momento cuando se recupera, se condensa, se reúne, se pone por escrito y se fija como literatura sagrada de este pueblo. Y se hace también una reescritura de tradiciones anteriores. ¿Qué quiere decir reescritura? Pues quiere decir que algunas leyendas que ellos tenían de Abraham, por ejemplo, de Abraham, sí, yo recuerdo que mi abuelo me contaba una historia de Abraham fantástica, no sé qué, y decía que era tal, que había salido de Caldea y que había recorrido, exagerado, no, que fue así. Entonces lo van poniendo por escrito y van reescribiendo la historia. En esa reescritura de la historia de acontecimientos supuestamente pasados muy antiguos, se modifican las cosas, lógicamente. Se pierde la verosimilitud de los acontecimientos que realmente fueron. Entonces se modifican con muy buena intención, lógicamente, ¿no? Vamos a verlo, ahora vamos a ver todo esto aplicado a los dos relatos que tenemos. El primer relato es el primer relato de la creación. Ya sabemos cómo se cita, tenemos la abreviatura, libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1 hasta capítulo 2, versículos 4a. ¿Os acordáis de cómo se citaba, no? Ya tenemos el texto. Quien tenga Biblia delante, pues que lo busque en la Biblia, el comienzo del texto bíblico. Y quien no, pues tiene la fotocopia delante. He hecho las fotocopias por si queréis anotar cosas, porque yo soy partidario de, como decía un profesor en Jerusalén, de la Biblia para anotar. Es palabra de Dios, claro, sí, no me diga, pero es para escribir, subrayar, destacar, doblar, poner papelitos en medio, es para utilizar, no es para adornar, no es para tener al lado encima de la televisión, ahí adornando, y nadie se le toca porque como es sagrada, no, al revés.
es para estropear. Que se estropee compararemos otra, la que más nos guste, pero hay que trabajarla, la Biblia hay que trabajarla. Entonces, para eso está la fotocopia, para los que seáis más pudorosos con los libros, pues escribiesen en la fotocopia. Por eso he hecho la fotocopia. Los que no tengáis reparo, bolígrafo en la Biblia, ¿no? Yo tengo una Biblia que está tremendamente... Yo recuerdo un profesor en Salamanca que estaba yo estudiante en cuarto o quinto carrera y me dice, bueno, el examen no podéis llevar la Biblia. Pues dice la Biblia, lleve mi Biblia. Y yo lo tenía todo anotado después de varios años de todo anotado en la Biblia. Lo que me parecía, lo que decían los profesores, lo que veían en los libros, todo estaba. Y entonces el profesor estaba paseando así por el examen, cuando llega a mi mesa se para así, había abierto todo anotado. ¿Y esto? Cogió la Biblia, la sentó a todos y dijo, esto es una pieza de museo. Bueno, pues eso, que anotéis cosas. Tengo aquí el texto bíblico. Creo que la hermana Siskia esto lo controla bien. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Así comienza. Es que qué bonito ha sonado, de verdad, el hebreo. Hombre, es que no suena bien, es una lengua preciosa. Por algo Dios la eligió para manifestarse. No sí. Bueno, tenemos aquí el primer texto, lo tengo aquí por si, no sé para qué, porque no se lee. Bueno, para verlo. Para verlo porque me gusta ponerlo así apaisado, porque así se ven estos citas, lo tengo, para que se vea la organización. Sobre todo porque estamos con el primer relato, en donde está, además, fijaos que he ido dejando espacios con distintos colores. Esto es como escribir en la Biblia, pero como no se me estropea ahí, pues queda mejor. Con colorines, así Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, en colores hubo tarde y mañana día segundo, hubo tarde y mañana día tercero, para que veáis la estructura, porque así gráficamente se ve muy bien. Si lo leemos todo corrido no nos enteramos, pero si lo vemos así gráficamente se ve estupendamente una estructura perfecta, en donde si quitamos algo lo estropeamos. Es decir, que manipular aquí el texto es, vamos, no es que diga que sea un delito, ni una atrocidad, ni un sacrilegio, es simplemente romperlo y estropearlo. Estropearlo porque estoy convencido de que aquí no sobra ni una sola palabra. Todas las que están, las palabras que están por algo, y todas tienen su razón de ser, ¿no? Eso es lo que hacen los exegetas, que es, van analizando cada una de las palabras, los verbos, los tiempos, por qué este verbo, por qué este tiempo, por qué está en plural, por qué está en femenino, por qué está en no sé qué, todo eso, pues para poder ver, y sobre todo para llegar a la conclusión de que esto es palabra de Dios. Que lo escribió el llavista o el sacerdotal o quien sea, sí, lo escribió. Pero en el fondo, ¿quién lo redactó? ¿Quién lo dictó? La mano de Dios, o la voz de Dios, o la inspiración de Dios. Por eso se llaman también textos inspirados, ¿no? Inspirados por Dios. Y cuando veamos Nuevo Testamento os lo voy a intentar demostrar. Porque es de las pocas cosas de las que yo estoy absolutamente convencido. Y me peleo con quien sea intentando demostrarle que la Biblia es palabra de Dios. Porque después de muchos años de intentar desentrañarla, descomponerla, deshacerla, de analizarla en el texto original, a ver si encuentro por qué dice esto y por qué lo otro, he llegado a la conclusión de que si alguien quita algo, se estropea. Y si pienso, haciendo esa visión retrospectiva, de quiénes pudieron ser los autores, digo, pero si quienes escribieron esto no tenían ni idea. Si eran unos pobres ignorantes la mayoría de ellos, ¿cómo pudieron escribir un texto tan perfecto estos señores con la poca formación que tenían, con los pocos conocimientos y resulta que escriben un texto, que es lo que decía aquel día, que permanentemente está emanando algo? Eso no puede ser otra cosa que la mano de Dios. Por eso digo que eso, bueno, yo lo tengo clarísimo, voy a intentar demostrarlo con un texto que ya tengo en la cabeza, para cuando hablamos del Nuevo Testamento, que nos resulta más cercano, pues estos son más difíciles de poder demostrar de esa manera, pero de verdad que voy a intentar demostrarlo para que veáis. Si le retocamos algo, lo estropeamos. Si le quitamos una palabra, descomponemos toda su estructura, y eso el autor no podía tenerlo presente. No podía tener... La Biblia está llena de una perfección en sus estructuras, en sus formas, en sus estilos, que si alguien lo retoca, y muchas traducciones lo retocan, lo estropean, y por eso no se ve, y hay que ir a los originales para ver la riqueza que tienen esos textos,
que uno dice, pero si es que esto ni pensándolo previamente, ni estructurándolos previamente pueden salir tan bien. Ni el mejor literato de la historia de la humanidad puede escribir esto con tanta precisión. Bueno, eso ya lo tenemos. Vamos a ver entonces este texto, estos dos textos, que voy a leer, voy a ir leyendo y vamos a ir comentando. Digo vamos porque sí me gustaría que si se os ocurre algo, lo digáis. O si veis algo que os llame la atención, lo digáis. A lo mejor no decís mucho porque es el primer trabajo que vamos a hacer aquí en vivo e en directo, ¿no? Pero a medida que van pasando ya las clases, cuando estemos trabajando con mayor asiduidad los textos que vamos a ir viendo, pues seguro que sí que os vais a ir soltando ya a decir. Bueno, leo el texto. El criterio es el siguiente, el principio, para poder analizar un texto bíblico. El principio básico es leerlo 2 veces, como mínimo. Una primera de corrido, a ver qué es lo que dice, nos sitúa, nos enteramos. Y esto es una segunda para ir analizando poco a poco. Si se puede hacer más, mejor todavía. Leo Génesis 1, 2, 4a. Esto es muy importante leerlo, lo que acabo de decir, el teléfono este. Porque si lo pensamos, nos situamos ya en el contexto del texto. El Génesis, estamos en el primer libro de la Biblia, claro. Fijaos, en un acontecimiento litúrgico, como puede ser una Eucaristía. En el momento de la liturgia de la palabra, alguien sube ahí al ambón y empieza a leer Lucas 4, 10, no nos lo dice. No sabes el chiste aquel, uno que subió a hacer la lectura y dice, así casi mirando, y pregunta, ¿el número de teléfono también lo tengo que ver? Pues, es un chiste malísimo, el chiste es fatal. Pero que a mí me ha hecho mucha gracia eso. Pero gracia en el sentido de que no se dice. Porque no se dice. Debería decirse. Porque empezamos a escuchar un texto, lectura del Evangelio según San Lucas, ya te suelta todo el rollo, ya es así. No te has enterado de nada. La cabeza, en la segunda línea ya se ha ido a otra historia, ya no nos hemos... Después viene el cura a intentar volver a contarnos el Evangelio. Peor, porque no hay un cura que lo cuente mejor que los que lo cuenta el Evangelio. Fijaos, es una tendencia de muchos curas, ¿no? Que es que en la humildad lo que hacen, repite lo que dice el Evangelio mal. Mejor nos lo vuelves a leer y así nos enteramos mejor. Pero bueno, una broma, es un chiste. Pero no, a lo que voy es que desgraciadamente la liturgia, claro, sería un rollo, ¿no? Pero a mí me gustaría que la liturgia se dijese qué cita es. No solo lectura del profeta Isaías, sino que se nos diga lectura del profeta Isaías 8:24. Me quedo como estaba, ¿no? No, pero si a lo mejor tenemos algunos criterios básicos de conocimiento de la Biblia, situaríamos en Isaías 8, esa es la primera parte, o sea, que es antes del exilio. Porque Isaías está dividido en 3 partes. La primera es antes del exilio, la segunda es del exilio y la tercera es del post-exilio. Entonces, es del capítulo 8, es de antes del exilio. Pues entonces ya lo que va a decir es antes de la destrucción de Jerusalén, existe el templo, existe una liturgia, y ahora entiendo el texto, y todavía no empezaba a leer el texto. Y ya lo hemos entendido, ya lo hemos situado en el contexto, ¿no? Por eso digo que es tan importante que os digan estas cosas, pero los liturgistas tienen la Santa Madre Iglesia que no caen en ese detalle tan obvio. Bueno, al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos, y las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y la separó de las tinieblas. Y llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Hubo así tarde y mañana, día primero. 6. Y dijo Dios, haya un firmamento entre las aguas que separen las unas de las otras. Y así fue. Dios hizo el firmamento, separando por en medio de él las aguas que hay debajo de las que hay sobre él. Dios llamó al firmamento cielo. Hubo tarde y hubo mañana, día segundo. 9. Dijo Dios, o Dios dijo, reúnanse en un solo lugar las aguas inferiores y aparezca lo seco. Y así fue. Dios llamó a lo seco tierra y a la masa de las aguas llamó mares. Y vio Dios que esto estaba bien. Dijo Dios, produzca la tierra vegetación, plantas con semilla de su especie y árboles frutales que den frutos que contengan la semilla de su especie. Y así fue. La tierra produjo vegetación, plantas con semilla de su especie y árboles frutales que contienen la semilla propia de su especie. Vio Dios que esto estaba bien. Hubo tarde, hubo mañana, día tercero.
14. Dios dijo, haya lumbreras en el firmamento que separen el día de la noche, sirvan de signos para distinguir las estaciones, los días y los años, y luzcan en el firmamento del cielo para iluminar la tierra. Y así fue. Dios hizo 2 lumbreras grandes, la mayor para gobierno del día y la menor para gobierno de la noche y las estrellas. Dios las puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, regular el día y la noche y separar la luz de las tinieblas. Vio Dios que esto estaba bien. Hubo tarde y mañana, día 4. Dios dijo, pulule en las aguas un hormigueo de seres vivientes y revoloteen las aves por encima de la tierra y cara al firmamento del cielo. Dios creó los monstruos marinos, los seres que se mueven y pululan en las aguas según especie, y el mundo volátil según especie. Vio Dios que esto estaba bien. Hubo tarde y mañana, día 5. Dijo Dios, o Dios dijo, produzca la tierra animales vivientes según su especie, ganados, reptiles y bestias salvajes según su especie. Y así fue. Dios hizo las bestias de la tierra, los ganados y los reptiles campestres, cada uno según su especie. Vio Dios que esto estaba bien. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las fieras y los reptiles de la tierra. Dios creó al hombre a su imagen, la imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, poblad la tierra y sometedla, dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo y cuantos animales se mueven sobre la tierra. Y añadió, yo os doy toda planta sementífera que hay sobre la superficie de la tierra, y todo árbol que da fruto conteniendo simiente en él. Ello será vuestra comida. A todos los árboles del campo, a todos los animales del campo, a las aves del cielo y a todos los reptiles de la tierra, a todo ser viviente, yo doy para comida todo herbaje verde. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que todo estaba muy bien. Hubo tarde y mañana, día 6. 2:1. Así fueron creados el cielo y la tierra y todos sus elementos. Dios dio por terminada su obra en el 7º día, y este día descansó de toda su tierra, de toda su obra. Dios bendijo el 7º día, el día 7º, y lo santificó, porque en él había descansado de toda la obra de su actividad creadora. Tal fue el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Punto, se acabó. Se acabó en el capítulo 2, versículo 4, primera parte A del capítulo 2, versículo 4. El versículo 4, la primera parte, acordaos de la A, que significa fue la primera parte de ese versículo. Porque si seguimos leyendo, empieza otra historia de la creación. Otra historia que no tiene nada que ver con la primera. Y uno dice, a ver, ¿cómo se creó entonces? ¿De esta forma o de la siguiente? Ahora lo vamos a ver. Hemos leído el texto, el contexto que tenemos es Génesis, comienzo de la Biblia. No hay mucha más información por ahora. Los biblistas consideran que el autor de este texto es el sacerdotal, el P, que escribe en el exilio de Babilonia. Datos que llaman mucho la atención en el texto. El primero, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dios dice, Dios habla. Si dices que habla. ¿Y qué es lo que dice Dios? Que se haga algo. Dios dijo, haya luz y hubo luz. Dios dijo, haya en el firmamento entre las aguas y hay. Dios dijo, reúnanse en un solo... O sea, Dios dice y se hace. Eso se llama creación por la palabra. O sea, Dios no hace. Dice que se haga y eso que dice se hace. No sabemos quién lo hace, pero Dios crea por la palabra. Dios habla y con ese hablar se crean las cosas. Segundo, bueno, Dios se llama Elohim, es que eso no lo podemos ver en el texto, en la traducción. Esta es una traducción un poco chunga, porque esta la hice yo hace años, viendo varios textos, con el original delante, recuerdo, pero no es muy difícil hacerlo. Son los traductores de la Biblia, no salen debajo de las piedras, no es fácil encontrar una buena traducción de la Biblia, ¿no? Intenta ser fiel, eso sí, al texto original, al texto hebreo, para poder encajar todas las piezas y que no falte ningún elemento. Bueno, pues en este texto es Elohim el que dice, o sea, Dios se llama Elohim en este texto. Y aquí tenemos la imagen de Dios. Dios está permanentemente presente de forma que habla y dice, y con eso que dice se hacen las cosas.
Dios es el personaje central de este relato. Es el elemento vertebrador de todo el relato. Él hace o dice y se hace, y se va configurando todo en torno a lo que él va diciendo. Y tiene una estructura fija perfecta. Dijo Dios, hubo así tarde y mañana, día primero, es decir, hay una estructura obsesiva del tiempo. Una estructura obsesiva, progresiva del tiempo. Dios va creando desde el 1, día primero, hasta el 6º. Y el 7º, según la tradición, descansa. Y es donde tendríamos o encontraríamos el origen del calendario que tenemos de los 7 días de la semana, que están perfectamente estructurados, y en cada uno de ellos Dios va haciendo. Dios crea por la palabra, y lo primero que crea, ¿qué es lo primero que crea? Día primero, la luz, lo primero que se crea. Acordaos la imagen que veíamos, Dios dice que se haga la luz y la luz se hace. El segundo, Dios crea el firmamento. El tercero, Dios crea la tierra y la vegetación, ¿no? Del 9 al 13. El cuarto, Dios crea el día y la noche. Claro, todo va bien estructurado. Luz, tinieblas, ¿cómo se llama esto? Sus contrarios, ¿no? Que van apareciendo lo positivo y lo negativo. Antónimos. Eso, los antónimos aquí. Van perfectamente encajados. O sea, todo no está puesto al azar, ni se le ha ocurrido a alguien que no tuviese conocimiento de todo esto que hoy lo analizamos con un lenguaje espectacular, ¿no? Día quinto crea los animales, ¿no? Es el 20. Sí. Crea los animalitos. Día sexto crea al ser humano. Y para el ser humano, fijaos que le dedica mucho más historia. Además necesita 2 hijos. Es más complejo, ¿no? La creación del ser humano. Están los animales que están pululando por ahí y después dice de pronto. Fijaos, dice de pronto. Y de pronto parece que el mismo Dios rompe con la estructura interna de su precisión textual. Dios dijo, haya un firmamento, y lo hay. Dios dijo, haya lumbreras, y lo hay. Dios dijo, pulule, no sé qué, produzca la tierra. Y de repente en el 26 dice, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y uno cuando llega a este momento de la creación, que es en el día sexto, dice, ¿cómo que hagamos? ¿Por qué Dios no dice, Dios dijo, haya hombre? Y pum, hay hombre, ¿no? Dios no crea al hombre por la palabra. Dios crea al hombre, pues como dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y lo describe, domine sobre los peces del mar, las aves, etcétera, etcétera. Entonces, ese cambio es espectacular. Es espectacular hasta tal punto que ha dado lugar a un debate que han vivido distintas escuelas de tradición cristiana a lo largo de los siglos, escuelas teológicas, ¿no? Estas enfrentadas unos con otros, ese hagamos, bendito sea hagamos, ¿no? ¿Quién es hagamos? Es que ahora Dios no es uno. Cuando os recuerdo que acabo de decir, en el exilio de Babilonia, uno de los elementos más importantes a la hora de transmitir la identidad de ese pueblo es el monoteísmo frente a un politeísmo dominante, el Babilonia. Pero nosotros vivimos que hagamos. ¿Qué hagamos? ¿Quiénes hagamos? Entonces ya vienen todos los especuladores. No, es que probablemente es un plural majestático, ¿no? Se refiere a Dios, no hagamos. No, es que se refiere a los ángeles que están acompañando a Dios, entonces creen entre Dios. Esto dice hagamos y punto. Y ya está. Y después de todo el dijo, de repente ya no dice, sino que hace. Que eso es lo importante. La diferencia en la creación entre todo lo creado y el ser humano. Una categoría superior, que es la que otorga al ser humano desde el momento de la creación. Y yo creo que a la vista está que quien domina el mundo somos los humanos, no lo dominan los elefantes. Entonces, claro, cuando se escribe este relato, no hay tal conocimiento de creación como hay en nuestros días, ni de desarrollo de la humanidad. Bueno, hay un detalle curioso, pintoresco, porque queda muy poco tiempo y quiero leer el segundo relato. Pero bueno, ya vais viendo cómo se va haciendo la lectura del texto, ¿no? Pero un detalle curioso, que a mí siempre me ha llamado la atención y me hace un poco de gracia, ¿no? Dice, entre los versículos 29 y 31, bueno, si 30 y 31 dice, bueno, Dios crea las plantas con semillas y al final del 29 dice, ellos será vuestra comida. ¿La comida de qué? De los humanos, ¿no? ¿El qué? Las plantas.
Y en el 30 dice, yo doy para comida todo herbaje verde, o sea, las plantas. Y el 31 dice, bueno, el 31 ya no, es el 29 y el 30, en donde parece que los humanos tenemos que ser vegetarianos. Porque lo que Dios nos da como alimento son plantas con todas semillas y con todo lo que queramos, ¿no? Lo de la carne aquí no aparece, eso es posterior, ya veremos si hay en qué momento. Y el día séptimo, el día del descanso, del 2.1 al 2.4, el día del descanso como el día del descanso de Dios, no el descanso nuestro, que no lo hemos apropiado ese descanso. Es el descanso divino que permite, después, en la tradición hebrea, a quienes son fieles a la tradición, venerar a Dios. Entonces, eso no surge, no el descanso del ser humano, sino la reverencia del humano hacia Dios en el día de su descanso, el séptimo día de descanso, y por eso veneramos el descanso de Dios, agradeciéndole toda la creación. Ese es el origen del descanso sabático, el Shabbat judío. Nosotros lo hemos separado, lo hemos distanciado en horas nada más y lo hemos trasladado al domingo, del sábado al domingo, ya que el día de descanso en el judaísmo es el sábado y en el cristianismo el domingo. Y los musulmanes es el viernes, ¿no? Sí. Segundo relato de la creación. Pasamos a la diapositiva siguiente. Segundo relato de la creación, continuación del mismo texto bíblico de Génesis, pero fijaos, el estilo cambia completamente. Todo cambia. Ya no, la creación es distinta. Parece que estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Qué poca gente que se consideran creyentes saben que hay dos relatos de la creación. Cuando dices, vamos a ver los relatos de la creación, los relatos, de hecho. ¿Qué nos va a leer? Uno, ¿no? No, dos. ¿Y qué diferentes entre ellos? Leo el texto. Es del capítulo 2, 4b, es decir, segunda parte del versículo 4, hasta el versículo 25. Como no hay comita, ni cifra a continuación, ya sabemos que quiere decir que es versículo, no capítulo 25. Bueno, vamos a leer del capítulo 2 al capítulo 25. No, del capítulo 2, versículo 4b al versículo 25. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, cuando Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos. O sea que nos empieza a contar una historia nueva, porque el versículo anterior, el mismo versículo en la primera parte concluía el relato de la creación. ¿Cómo terminaba? Tal fue el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Punto, final, se acabó el relato de la creación. Y ahora vuelve otra vez a empezar con la misma historia, pero diferente. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, cuando Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos. Cuando Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos, aún no había ninguna planta en el campo sobre la tierra, ni había nacido ninguna hierba del campo, porque Yahvé Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrara en la tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Entonces Yahvé Dios formó al hombre, Adán, del polvo de la tierra, Adamá. Esto que está entre paréntesis lo he destacado yo porque en el hebreo original pone Adam, Adamá. Sopló de su nariz aliento de la vida y fue el hombre un ser viviente. Yahvé Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. E hizo, Yahvé Dios, nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El primero se llamaba Pisón, que es el que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, y hay allí también bedelio y ónice. El segundo río se llamaba Gijón, es el que rodea toda la tierra de Cus. El tercer río se llamaba Hiddekel, es el que va al oriente de Asia. El cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Después dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Yahvé Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. Y el nombre
que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, aunque no halló ayuda idónea para él. No se halló ayuda idónea para él. Entonces Yahvé Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y la cerró con carne en su lugar. De la costilla que Yahvé Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Y así termina el segundo relato de la creación. Otro relato también precioso, muy bonito, pero ¿qué tiene que ver esto con el anterior? Nada. Y es el relato de la creación también. Es decir, que si borrásemos el otro, lo hiciésemos desaparecer, este sería el relato de la creación. O si borrásemos este, el otro sería el relato de la creación. Porque los dos lo que relatan es los orígenes, que es lo importante. Son el mismo mensaje visto desde dos perspectivas distintas, con dos lenguajes diferentes y con dos estilos muy distintos, ¿no? Pero el mensaje es el mismo, es la creación, en el fondo, del ser humano, que es el objetivo último, central. En el anterior relato seguía un proceso perfectamente estructurado, aquel autor supuestamente llamado sacerdotal tenía una fijación porque todo encajase perfectamente y una evolución en su desarrollo de creación y todo. Este no. Este autor tiene otro estilo distinto y va a lo que le interesa, que es al hombre y la mujer. Va creando y a medida que lo va creando todo lo demás. O sea, va configurando a la vez, ¿no? En medio hay unos versículos que están aquí, estos que he puesto en rojo, que claramente aquí se delatan. Vamos, delatan a quien escribe el texto, porque son reflejo de la geografía donde está escrito el texto. La geografía de Babilonia. Esto es una descripción de Babilonia. Pero es que además, los ríos que están aquí descritos, aunque estos dos no están identificados, pero vamos, llevarle Éufrates ya es descarado. Es que nos está diciendo dónde están, ¿no? Con pelos y señales, todo. Lo cual garantiza la historicidad del relato en un momento determinado desde el punto de vista cronológico, que es el exilio de Babilonia, a partir de 587. Aquí tenemos un dios más antropomórfico, la figura del jardín del Edén babilonio. Claro, esto está pensado en un texto o en un contexto que es el que aparece aquí, que es un vergel. En este vergel, lógicamente, el escenario es un paraíso. El paraíso, el Edén. Bueno, en este relato Dios se le llama Yahvé. Yahvé, fíjate, lo he marcado aquí. Entonces, las traducciones normalmente dicen entonces Dios, a veces dicen Yahvé Dios, pero bueno, el original dice Yahvé. Bueno, este sería el segundo relato de la creación que hemos visto, ¿no? En la comparación de estos textos, bueno, el contraste de estos textos con lo que dice la ciencia y la fe, que han enfrentado la fe y la ciencia a lo largo de la historia moderna y contemporánea, nos ha llevado a viejos intentos de conciliar razón y fe. O sea, ya desde el principio, desde hace siglos, la fe y la ciencia, que aparentemente estaban enfrentadas, ha habido intentos de desenfrentar. Es decir, no, aquí no hay ningún conflicto. Maimónides, el judío español, cordobés, guía de reflejos, su objetivo, el guía de reflejos, es conciliar la fe y la razón, es decir, que no tiene nada que ver, que no hay enfrentamiento entre la fe y la ciencia, ¿no? Sadia Gaón, otro también judío de antiguo, pues intenta demostrar que fe y ciencia no están enfrentadas en sus obras, ¿no? Conclusiones. Los relatos de la creación son transmisores de una identidad. Los relatos de la creación son modernos, del exilio de Babilonia. La Sagrada Escritura tiene que ser interpretada, como hemos visto aquí, que es leída en esta clave, con estos materiales que estoy diciendo. Fe y ciencia no están enfrentadas, los 7 días reflejan la evolución de la creación. Esto dice un jesuita, profesor del Bíblico de Roma, de los mejores biblistas que tenemos actualmente en la Iglesia Católica, francés, Jean-Louis Escar. Y la ciencia no justifica la fe. No, a ver, la ciencia no justifica la fe, no la fe. La ciencia no justifica la fe, no la fe. Sino la fe da razón a la ciencia, eso es. Sí. La fe da razón. No sé, bueno, olvidado. La ciencia no demuestra que Dios existe, la ciencia no demuestra que Dios no existe. Esta es la última diapositiva
que cierra con la que habíamos empezado, que tenemos la Biblia en un lugar y el libro de Hawking en el otro lugar. Bueno, pues aquí tenemos a Hawking y al Papa Benedicto XVI en un acto conciliador, es decir, que no hay ningún enfrentamiento, que ni este señor se opone a este, ni este se opone a este, ¿no? Simplemente pues son parámetros distintos, lenguajes diferentes, como queréis llamarlo. Pero, bueno, con esto yo he querido dos cosas con esta clase. Lo que quería era, por un lado, presentar la metodología, un primer acercamiento a los textos desde la exégesis y el análisis del texto, ha sido muy superficial y muy rápido, pero lo vamos a ir mejorando a medida que avancemos las sesiones, porque queremos textos más concretos y con mayor detenimiento, no tan grandes, porque después terminan descreyendo, diciendo, me han engañado, he perdido la fe, ya no creo lo que me han dicho, todo es mentira. No, porque después vienen los de ciencias, los científicos, y demuestran todo lo que hemos dicho, la evolución, la creación del Big Bang y todas estas cosas, porque lo pueden demostrar, nosotros no podemos demostrar. Es que no tenemos que demostrar, no se trata de enfrentar, al revés, se trata de conjugar. Y decir, fijaos qué bonito estos relatos de la creación, que no quiere decir que la creación fuese así como se relata en el Génesis, lo que pretende es transmitir la fe, una identidad, una tradición, una cultura, un pasado. Bueno, yo termino. ¿Queréis comentar algo? Hay un... Cuando Jesús en la cruz dice Eloí, lo nombra como a Dios, como no como Yahvé, sino ¿Como Elohim? No. No, es otra cosa. No, porque el término Eloí es arameo y Elohim es hebreo. Además, a ver si no me equivoco, un evangelista, no voy a decir quién porque no me acuerdo, que yo soy, como soy de Intertestamento, no hay cosas que no domino muy bien. Pero hay dos evangelistas que relatan el hecho del acontecimiento de Jesús en la cruz. Y uno dice que Jesús dijo, Elí, Elí, lema sabactani. Y otros dice, Eloí, Eloí, lema sabactani. No, y además no dice lema, dice lama, que en arameo cambia. O sea, uno es con un verbo en hebreo, otro con un término hebreo y con tres términos en arameo. Entonces depende de si lo leemos en hebreo o en arameo, ¿no? Elí o Eloí. Pero nos está diciendo a Dios. No, esto lo que quiero decir es que hay una confirmación de la multiplicidad de denominaciones de Dios. Hay un libro muy bonito que se titula Los nombres de Dios en la Biblia, publicado en Palabra, hace muchos años. No me acuerdo del autor, es una Yo iba a preguntar, hay una etapa del pueblo de Israel que es politeísta. ¿Cuándo se escribe? Porque si todo esto ya lo escriben cuando lo que intentan es defender el monoteísmo, claro. Esos textos que se nota claramente el politeísmo, ¿cuándo es que Son previos. son de esa poquita tradición escrita o oral? Puede ser que sí. Sí, yo creería que sí. Pero fíjate, el momento en el que el pueblo de Israel tiene algunos indicios politeístas quedan borrados completamente por reescrituras de datos, que algunos se pierden. Y esos momentos son muy antiguos. Yo no sabría decirte de qué época son, pero probablemente son influencia de otras culturas o religiones antiguas. Por ejemplo, el momento de la presencia del pueblo de Israel en Egipto fue determinante, ¿no? Ahí surge la figura, el elemento monoteísta a través de la figura de Moisés, que se encuentra con Dios y todo, y la creación del arca, son símbolos que reflejan el intento de transmisión de un monoteísmo, que eso no cuaja, eso no encaja en el pueblo que de Egipto se va a la tierra prometida. Pero cuando se llega a la tierra prometida, antes lo dije así un poco sarcásticamente, pero ¿qué hace el pueblo de Israel cuando llega a la tierra prometida? Porque allí había gente. Los cananeos estaban allí sentados, ¿no? Y otros pueblos que había allí, los jebuseos y toda esta gente. Entonces, ¿qué? ¿Se los cargan a todos como dice Josué? ¿O pactan con ellos como dice otros textos del libro de Josué? Entonces, en ese pacto, que yo estoy convencido de que hubo pacto, la descripción que hay de la destrucción de Jericó termina ahí con la llegada de Josué y se acabó las demás destrucciones narradas en los relatos bíblicos de pueblos posteriores donde se asientan después las tribus. Hay elementos politeístas, tenían que haber elementos politeístas, porque el politeísmo estaba extendido por todo el Oriente.
Entonces los monoteístas eran ellos, ¿no? Y eso es una lucha que tiene permanentemente el pueblo de Israel. El objetivo último de la Biblia, de toda la Biblia, incluido el Nuevo Testamento y el mensaje de Jesús, es decir que Dios es uno. Shema Israel. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu... Ese es el mensaje bíblico, nada más. Transmitieron que Dios es uno. O sea, que Dios es uno quiere decir que Dios existe. Ya está. Y eso lo asume perfectamente Jesús y lo convierte en el mensaje central de su apostolado. Más, el talento de ciencia que comentas y religión, y que algunos son profesores y deben transmitirlo de otra manera, yo creo que a veces se interpretan mal y a veces interesadamente, quizás por la gente que es atea o que es científica. Yo lo sufrí en mis cafés, ¿no? Que claro, es que el hombre comió del árbol de la ciencia y entonces como la religión está en contra de que el hombre se instaure como va a saber más que Dios. Pero no es el árbol de la ciencia. El pueblo judío es el que más premios Nobel tiene, por ejemplo, desde la ciencia del bien y del mal. O sea, el hombre lo que no puede ser es el fiel de la balanza de lo que está bien y lo que está mal, porque eso está perfectamente descrito en la Biblia, lo que está bien y lo que está mal. Pero a mí, por ejemplo, sí que se me transmitió, muchas veces se reduce, es que comió del árbol de la ciencia y se olvida la segunda parte, de la ciencia del bien y del mal. Por malas traducciones o malas lecturas o lo que sea, ¿no? Porque no tenemos formación, en mayoría. No se nos ha dado. Los judíos sí que lo cuidan mucho, es leer el texto realmente como bien escrito. Y ellos, en principio, como pueblo, según su tradición, no tienen ningún enfrentamiento con la ciencia, porque de hecho es el pueblo que más premios Nobel tiene, como he dicho antes. Estoy de acuerdo. Que muchas veces las traducciones son las que nos han fastidiado. Claro, porque han hecho malas interpretaciones y eso ha derivado de todo lo que ha llegado hasta nuestros días. Sí, pero claro, tampoco podemos obligar a todos los creyentes a que lean hebreo. Eso sí. Podríamos hacer una misiva, ¿no?, a la Santa Sede para decir, por favor, obliguen a todo el mundo a explicar bien esto, ¿no? El problema es que muchas veces yo creo que hay muchos pastores de nuestra Iglesia Católica que ni siquiera tienen conocimiento. No quiero yo ahora discriminar, ni marginar, ni criticar, pero es que no han tenido tampoco mucho interés en esto, y menos de transmitirlo, ¿no? Entonces, qué pena, porque esto podrían haber hecho aquí un apostolado espectacular, ¿no? Yo he hablado en varias ocasiones, unas cuantas, a profesores de primaria y de secundaria, ¿no? Porque esto es que a mí me parece tan importante el que un profesor, pues yo ya no me meto en cuestiones de catequesto. Ahí ya son dominios cotos privados en donde cada párroco tiene su chiringuito y difícilmente me por ahí. Pero en un colegio, el poder, en una clase de religión, en vez de hablar de chorradas, que se hagan las clases de religión, yo veo los libros que se dan de religión católica en nuestros colegios y digo, ¿de qué está hablando? Por Dios, pero no hay nadie que les diga pilares, principios básicos, fundamentalísimos, porque es que después se desmorona la fe, todo, cuando vienen gente contando historias de... Bueno, no vamos a entrar en ese tema porque podemos pelearnos aquí muchos entre todos, porque es un tema polémico y cada vez más, ¿no? Pero que da pena que no se aprovechen esos espacios para poder transmitir esto que intento decirlo, voy a seguir repitiéndolo porque para mí es una obsesión, ¿no? El poder decir que esto es un relato muy bonito con una intencionalidad, ¿cómo se decía?, etiológica, con una intencionalidad de transmisión de una identidad, de un pueblo, nada más, que no pretende decir que se creó así, punto. No, hombre, no. Los autores no pretendían eso. Y los destinatarios, sin duda, eran nuevas generaciones. Niños que desconocían y la forma de explicarles. Por eso digo, las clases de infantil y primaria son un espejo para poder transmitir ese idioma. Dijiste al principio que ibas a explicar cómo salieron del exilio, pero o sea, sí, muy rápidamente. Bueno, rápidamente, en el relato del Éxodo, en el libro del Éxodo, en el relato de las salidas en plural, porque hay dos relatos de salidas, un itinerario va por el sur de la península del Sinaí y otro itinerario va por el norte, por los nombres que van citando. No recuerdo exactamente los capítulos, pero bueno, 25 en adelante tiene que ser. Y entonces, esos dos relatos, bueno, son discutibles.
fueron por el norte, o fueron por el sur de la península de Sinaí, o fueron por el centro, no lo sabemos. En cualquiera de los dos casos, fuesen por el norte, fuesen por el sur, Ya. este recorrido se hace en 5 días. Y estuvieron 40 años. Como decía aquel, no, eran las vueltas. Claro, los egipcios detrás, dando vueltas, que se cansaron, ¿no? Y de tantas vueltas, como la noria, crearon agua y al final cruzaron y el agua se los tragó a los otros. No, ese claro. Entonces dices, a ver, entonces no estuvieron 40 años, ¿cómo iban hasta 40 años? Si el recorrido se hace en 5 días andando. No, 40 no estuvieron, ¿no? Ah, entonces nos están engañando. No, ese 40 es un símbolo. Hay que interpretarlo, es decir, eso es lo que decía antes, no es un hecho histórico, es un hecho que tenemos que interpretar. Es decir, 40 más años, en días, sí, pues tenemos que interpretar. Los 40 de Jesús en el desierto, la cuarentena. ¿Estuvo 40? No, estuvo 39, no 41. ¿Qué pasa? Estuvo en el desierto y el 40 es un símbolo numérico. Sabéis que en la antigüedad los números todos tenían una interpretación, ¿no? Un significado. Pues eso significa. Estuvieron mucho tiempo en el desierto, mucho. Claro, o sea, se hizo eterno. Encima por el desierto no llegaban nunca. Aunque fuese ya el segundo día, ya estaban hartos del desierto y se pelearon con Moisés, bueno, porque querían que encima perseguidos, lógico, ¿no? Por eso es lo de los itinerarios, que, bueno, esto sería un curso completo, ¿no? El hablar del itinerario y ir describiendo los lugares por donde va pasando, ¿no? Porque además se describen con detalle. Pero claro, después cuando calculas, las distancias no cuadran, ¿no? No pudieron estar tanto tiempo ahí. A no ser que estuvieran eso, pues tendrían que dar, no sé, unas 20.000 vueltas a la península de Sinaí. Es un poco absurdo, ¿no? A ver, quiero hacer un comentario sobre el tema de la ciencia y fe, porque para mí, personalmente, desde mi humilde punto de vista, como estudioso que he sido por mi trayectoria civil a nivel del tema de la ciencia, yo he leído bastante sobre el origen de las especies, he leído muchos documentales sobre el origen de la Tierra, la astronomía, astrofísica, etc. Entonces, claro, efectivamente puede aparecer ese problema entre la ciencia y la fe. Y efectivamente ahí es muy importante que sepamos transmitir que no son incompatibles, porque grandes científicos han llegado al final a la conclusión de que al final no pueden demostrar que no existe efectivamente y que hay muchas razones para pensar que puede existir o que existe en el sistema de fe. Y con todo esto quiero comentar que recuerdo hace muchos años que leí un libro que se llama Dios por la ciencia, lo voy a intentar recuperar, que me transmitió la auténtica sabiduría de cómo puede llegar a Dios a través de la ciencia. Que hace que aparte de la propia fe de la Biblia, que es el tema de estos charlas, hay otros caminos también a los cuales se puede llegar a Dios. Lo tengo que buscar y te lo diré. Es un libro que me impactó hace muchos años y que me demostró científicamente que Dios existe. De alguna manera, es muy interesante. Sí, porque eso es este tipo de lo voy a recuperar porque muy interesante. en su momento. Pues es que son casos contados, los que aparecen elementos así de conciliación, pero es que yo no lo veo. Y todos, ya no creo en Dios porque tenga. ¿Alguna cosa más? Pues nos vemos el siguiente día, que no sé cuándo es, y nos vemos con los profetas. Es un tema muy bonito. Venga, hasta luego. Gracias. Sí.